de la facultad. Hoy nos acompaña el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Miguel González Andía. Agradecerle también a los miembros del IAPE, del Instituto de Análisis Políticos y Electorales, a los disertantes, naturalmente, y a todos quienes nos acompañan en esta jornada. Para no demorarnos demasiado, quiero pedirle al señor decano unas palabras de bienvenidas y iniciamos la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Y realmente es una gran satisfacción, como decíamos hace un minuto informalmente, dar la bienvenida a quienes nos acompañan, porque hoy es una jornada muy especial. Nos convoca un tema que nos hace reflexionar, pensar, debatir acerca de lo que es la política pública, construcción ciudadana, diferenciando siempre con la política de gobierno, que es más cortoplacista. Cuando hablamos de política pública, que muchas veces decimos que en nuestro país no existe, hablamos de ver más allá, de un largo plazo, de algo que podamos consensuar entre distintas ideas y producir contenidos científicos, académicos. Esa es la segunda vertiente del tema que hoy nos convoca y creo que es una articulación armónica, ideal, que realmente no solamente debemos observarlo como algo rutinario, algo que nos convoque para cumplir un tramo de un proyecto, sino también que nos convoca para mucho más, para asumir con responsabilidad la construcción, la integración de lo académico con lo ciudadano. Así que bienvenido esta inquietud, bienvenida esta reunión y por supuesto a quienes nos acompañan un cálido reconocimiento. Muchas gracias. Gracias al señor decano por estas palabras y vamos a dar inicio a la jornada de hoy, contarles un poco que esta jornada que se realiza en el marco del Instituto de Análisis Políticos y Electorales tiene la intención de presentar algunos resultados de un proyecto de investigación que dirige el doctor Sebastián Baglioni, uno de los disertantes, un proyecto titulado, bueno, justamente como el nombre de la jornada, el Gobierno Abierto y las Políticas Públicas en Argentina 2013-2020. Para nosotros, en mi caso como coordinador de investigación de la facultad, es una alegría que se puedan realizar este tipo de actividades que involucren tanto docentes como alumnos y egresados de nuestra facultad sobre un tema de tanto interés y de tanta relevancia para estos días. Así que sin más quiero presentar a quienes van a exponer hoy en la jornada, el doctor Sebastián Baglioni, el licenciado Javier Barragán y la licenciada Lucía Bolañú, que cada uno va a tener su espacio. En términos de la dinámica que vamos a aplicar, si alguien tiene consultas, dudas, preguntas, sugerencias, las puede ir dejando en el chat, que yo las voy a ir levantando y las vamos a hacer al final de la jornada, así que no tengan ningún problema. E iniciamos ya. Sebastián, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor González Andía. Bien, voy a compartir pantalla para que puedan ver una presentación, para hacerlo más visual. Nos convoca hoy, entonces, ver algunas conclusiones y algunos conocimientos que hemos adquirido a partir de la realización de este proyecto de investigación, que se trata sobre el gobierno abierto en Argentina. El periodo de los años marcado, ven la pantalla, ¿no? Sí. El periodo de los años marcado tiene que ver con el corte temporal que hemos hecho para analizar esta temática. Y está dado por los planes de acción que Argentina ha implementado a partir del 2013. Llevamos tres planes de acción que están incluidos en este proyecto de investigación. Hay un cuarto que no lo hemos incluido y que en un futuro vamos a tratarlo. Primero, un par de ideas sobre el contexto.
a partir del 2008, con el famoso discurso y reforma administrativa en el propio gobierno de Estados Unidos por parte de Obama, comienza a generarse un cierto consenso sobre la importancia de este concepto de gobierno abierto, aun cuando el propio concepto es ambiguo. Podemos discutir eso, lo vamos a ver en más de una ocasión durante el día de hoy. Comienza a ganar circulación, no solo en los círculos académicos, en los cuales ya existía hace años, sino también, más importante, a partir del impulso de Obama, en círculos políticos y círculos de administración pública. La agenda de gobierno abierto comienza a tomar diferentes formas y un impulso importante a partir del memorándum de Obama del 2008, y luego, con los años, con la creación de la Organización de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una organización internacional que bueno, promueve y defiende este tipo de iniciativas que tienen que ver con la administración pública, con la propia estructura del Estado y las formas en que el Estado, a través de las políticas públicas, se vincula con la ciudadanía. La agenda de gobierno abierto, en términos muy generales, abarca 3 valores que son centrales y que de alguna manera son variables definitorias del concepto, que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas o el concepto de accountability, y la participación ciudadana. En unos primeros años, de hecho en el 2008, 2010, también se incluía tecnología, innovación y herramientas tecnológicas. Ahora actualmente se lo va dejando de lado, no porque no sea importante, sino porque se asume que ya existe, que está dado. En esta trinidad de valores, la agenda de gobierno abierto, como decía, gana circulación y gana legitimidad, no solo en los círculos académicos, sino también en círculos políticos, y políticos en sentido amplio, ¿no? Políticos que ocupan cargos en un gobierno, pero también parte de la estructura permanente del Estado comienza a volcarse hacia la consideración de estos valores y se comienza a realizar toda una serie de estrategias de cómo mejor poder convertir estos valores generales, abstractos, en prácticas concretas que tengan que ver con el funcionamiento del Estado y la capacidad estatal para resolver problemas sociales. En vinculación con Argentina, a partir del 2013, el gobierno argentino se suma a la Alianza para el Gobierno Abierto como organización internacional y suscribe el primer plan de acción del 2013 al 2015, un plan de 2 años con una serie de compromisos que están en línea con estos valores de la agenda de gobierno abierto. Entonces, esta discusión y el despliegue de esta agenda, nos interesó poder analizar, bueno, qué pasó con el gobierno abierto en Argentina en términos de prácticas, reformas, iniciativas, adaptaciones que ha adoptado el gobierno y el Estado argentino a partir del 2013. Hasta, como dije antes, ¿no? por una cuestión de tiempos y de logística, nos concentramos en este proyecto de investigación en los 3 primeros planes. Hay un cuarto plan, que es del 2020 al 2022, que bueno, todavía no venció, está abierto, se está implementando y también fue afectado de maneras importantes por la pandemia, ¿sí? En este proyecto nos concentramos en estos primeros 3 planes. El objeto de estudio es, bueno, como ya había anticipado, son toda la serie de reformas, iniciativas que ha adoptado el gobierno argentino a lo largo de estos años, de 2013 a 2020, en consonancia con suscribir y fomentar los valores de gobierno abierto. Primero nos propusimos identificar los objetivos, estrategias y compromisos asumidos por Argentina en nombre del gobierno abierto, que formalmente adoptan la forma de diferentes compromisos que están incluidos en cada uno de los planes de acción que presenta el gobierno y que justamente se compromete a realizar. Un segundo elemento es analizar y evaluar el contenido, impacto y consecuencias que esos elementos tienen para la capacidad del Estado argentino, su calidad democrática e institucional y la posibilidad de agencia y empoderamiento de la ciudadanía. Y ahí ya estamos definiendo cuál es la dirección y un poco la estructura lógica que identifica este proyecto de investigación.
mirando esos planes, mirando los avances que el gobierno y el Estado argentino ha realizado en términos de gobierno abierto en el periodo marcado 2013 a 2020, nos interesa, bueno, ver qué tipo de reformas, cuál es el contenido de estos compromisos, cómo se han venido dando a lo largo de los años y especialmente qué capacidad de impacto tienen, de adaptación y de innovación han tenido en mejorar la capacidad del Estado para resolver problemas sociales, la calidad democrática del propio sistema y específicamente también nos interesa de manera particular la capacidad de la ciudadanía en general de poder ser incluida de manera más significativa, desarrollando un grado de agencia sobre los procesos que llevan, en definitiva, a el diseño de políticas públicas. La estructura lógica, como ya insinué, son tres momentos que estamos mirando, tres elementos. Primero es el examen teórico del propio concepto de gobierno abierto. Esto es parte de una discusión que sigue hasta el día de hoy. Gobierno abierto puede significar muchas cosas según quien hable, y esto también tiene que ver con la propia generalidad y grado de abstracción que presenta el propio concepto de gobierno abierto, que significa varias cosas, de hecho, con lo cual muchas veces la discusión pasa por cómo se combinan esas cosas o esos diferentes elementos, ¿no? De si, por ejemplo, la transparencia es más importante que la rendición de cuentas, la rendición de cuentas puede tener un efecto mutuamente constitutivo con la participación ciudadana es previa a la rendición de cuentas. Hay todas diferentes posibles combinaciones y formas de adoptar estos valores y todas ellas son parte del gobierno abierto. Entonces, nos interesaba en un principio poder establecer un cierto orden y una cierta lógica o al menos mapear diferentes versiones del concepto. Y por supuesto que también está asociado a supuestos normativos de comportamiento por parte de las autoridades públicas que actúan en nombre del Estado y también por parte de la propia ciudadanía, que se supone que puede asumir determinadas prácticas y ser parte de determinados procesos que llevan a, por un lado, un mayor grado de prácticas democráticas y por el otro, a una mayor capacidad de influencia y de voz en los procesos de diseño de políticas públicas. De la mano en mucha de la literatura, el gobierno abierto se lo asocia con democracia participativa, en el sentido de presentar a este concepto de gobierno abierto como el concepto como la llave que abre la posibilidad de que la ciudadanía deje ese rol pasivo de estar cautivo de las iniciativas o de la voluntad política de las autoridades del sistema político y asumir un rol en donde puedan tener, como decía antes, la capacidad de agencia, ¿no? De conocer el contexto y de tener los recursos necesarios y requeridos para poder articular estrategias y tener un impacto significativo en el proceso de toma de decisiones. En el proyecto no avanzamos demasiado sobre el modelo normativo de democracia participativa, quizás queda para líneas futuras, pero sí reconocemos que el concepto de gobierno abierto está directa o indirectamente vinculado a una idea de una ciudadanía activa y de prácticas ciudadanas que van mucho más allá de una democracia electoral o una democracia mínima en donde la participación ciudadana se reduce prácticamente al voto. También esta es una idea bastante amplia que intentamos explorar indirectamente a partir de las posibilidades de reconocer en la elaboración e implementación de los planes de acción la participación ciudadana. Lucía va a hablar en detalle sobre este tema. Y el tercer elemento que estructura nuestro proyecto de investigación es la relación Estado-sociedad y el cambio institucional que implica la agenda de gobierno abierto. Si estamos hablando de hacer reformas o generar procesos que lleven a una adaptación por parte de la propia estructura del Estado, obviamente que vamos a estar analizando, bueno, cuáles son esos procesos que llevan a adaptarse al Estado, qué nuevas formas, nuevas prácticas o comportamiento podemos identificar por parte de los actores institucionales, de qué manera su comportamiento se adapta o se redefine ahora en clave de gobierno abierto, es decir, de los valores que implica el gobierno abierto.
Y por el otro lado, la sociedad, ¿no? En esta relación de Estado-sociedad y de actores institucionales y actores sociales, buscar las condiciones o los contextos en los cuales los actores sociales pueden ejercer una mayor influencia en cómo se diseñan las políticas públicas o cómo se toman decisiones en términos generales. La literatura asociada al gobierno abierto normalmente está cercana a los modelos de gobernanza, en donde el Estado pierde cierta autoridad y la sociedad gana cierto poder. Bueno, eso también es una idea grande que estructura parte de nuestro análisis. Bien, para ya darle la palabra a Lucía, que empiece, que pueda hablar de las cosas que hicimos y de algunas de nuestros hallazgos según parte del proyecto. Adelanto la hipótesis central y las hipótesis secundarias que nos guiaban en esta investigación. La hipótesis central es que la capacidad del concepto gobierno abierto para transformar el carácter democrático de un Estado y los cambios institucionales que él mismo implica dependen de la existencia conjunta de dos factores. Primero, que existe una voluntad política para adoptar estos cambios, darle un impulso y una formalidad en la decisión, ¿no? de adoptarlos como decisión de gobierno y de Estado, que expandan los canales y los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, por parte del propio Estado, como decisión institucional, estratégica de mediano y largo plazo, necesitamos que esas autoridades acepten al gobierno abierto, los valores del gobierno abierto y estén dispuestos a modificar instituciones, adaptar comportamientos, generar nuevos procesos o expectativas y nuevas relaciones con los propios actores sociales, con la sociedad. El gobierno abierto va a tener éxito si existe este elemento, pero al mismo tiempo, de manera espejo, también por parte de la sociedad esperamos que tengan una capacidad de estar a la altura de este tipo de desafíos o de tener el potencial para poder explotar todas estas ventajas que supuestamente el gobierno abierto hace posibles. En este caso estamos hablando de la clase de recursos y el repertorio de acción con los que cuentan los actores sociales, que como decía antes, es la diferencia entre una ciudadanía pasiva que acepta las decisiones de gobierno que vienen desde arriba, cambiándola por un modelo mucho más participativo, colaborativo y que puede decidir de manera conjunta con las propias autoridades las políticas públicas, las decisiones de gobierno en general. Entonces necesitamos voluntad política para que estos cambios sucedan, pero también necesitamos una sociedad civil o un conjunto de actores sociales que estén a la altura y que puedan cumplir también con su rol. Esta es la hipótesis central. De acá se desprenden algunas hipótesis secundarias. La primera es que el éxito de reforma de la agenda de gobierno abierto depende tanto del modelo normativo que dicho concepto implica, como las condiciones empíricas concretas de casos específicos. Acá estamos apuntando específicamente a la idea de que el gobierno abierto significa 7 cosas diferentes. El gobierno abierto es un ideal normativo abstracto muy general, y que parte de la discusión muchas veces es cómo podemos establecer cierta trazabilidad a través de la cual se traduce esa generalidad y abstracción de los principios del gobierno abierto en prácticas concretas, en contextos específicos, contextos empíricos, reales. La segunda es que la relación Estado-sociedad presenta un grado de interrelación definido por el concepto de autonomía relativa mutua. Actores institucionales, actores sociales se influencian en su comportamiento, hay un ida y vuelta, en donde en principio, a priori, uno no puede establecer si el gobierno va a dominar a la sociedad o si la sociedad va a dominar al gobierno, no al Estado, más específicamente. Esto también lo definimos como algo dinámico, o lo asumimos como hipótesis. Las formas en que toma decisión el Estado afecta a la ciudadanía y el comportamiento de la ciudadanía afecta la forma en que toma decisiones el Estado. ¿Sí? Esto es abierto y es dinámico en el tiempo. En todo caso, en el contexto de nuestro proyecto de investigación nos interesa intentar evaluar cuál es el impacto a lo largo de los años si esa relación cambia, ¿no?
una vez más, en sentido o en línea con la literatura que pertenece a la gobernanza, ¿no? La idea de que el Estado es más participativo y se adapta pierde relativa centralidad y control sobre el proceso de toma de decisiones, y esa centralidad de control es ganada relativamente por actores sociales que ahora tienen mayor poder. Y tercera hipótesis secundaria es que el caso argentino demuestra que los avances en términos de gobierno abierto no están desprovistos de dificultades y obstáculos. Aún con logros relativos importantes, el proceso no es lineal ni automático. Esto también es una hipótesis importante, que significa que asumimos que la evolución en el tiempo de una agenda como gobierno abierto en un país como Argentina puede tener avances, puede tener logros, pero esto no está garantizado en principio, no es algo automático, no es algo que cuando se inicia no se puede detener, y de hecho vamos a verlo, que hay avances y retrocesos, y hay fluctuaciones, y hay momentos más positivos y momentos menos positivos. Y eso es parte de la discusión. No quiero decir más. Vamos a ver parte de los contenidos de nuestra investigación, y después para cerrar la presentación del día de hoy, vamos a volver a estas hipótesis y tratar de vincularlas con algunos de los resultados de esta investigación. Por ahora dejo acá, luego volveré con más. Le doy la palabra a Lucía, entonces. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Voy a ir compartiendo la pantalla y aprovecho para agradecer, obviamente, a la facultad, a la universidad por la oportunidad que nos dio. Nos tocó justo comenzar el trabajo en pandemia, comenzar y terminar prácticamente el trabajo en pandemia, así que fue un contexto complejo, pero obviamente estoy muy agradecida por la oportunidad, y también agradecerle a Sebastián por la confianza que depositó en nosotros en este trabajo. ¿Se ve bien, no? Bien. Un poco estuvo adelantando, Sebastián, algunos de los temas que voy a desarrollar. Como parte de esta cierta complejidad que tiene el concepto, al ser tan amplio el concepto de gobierno abierto, parte de nuestra investigación se enmarca en lo que es el modelo planteado por la Alianza para el Gobierno Abierto, así que voy a estar explicando brevemente de qué se trata esta iniciativa y de qué manera afecta o enmarca justamente las iniciativas de gobierno abierto que se dieron en Argentina y las que nosotros vamos a estar analizando. También algunas cuestiones problemáticas respecto de la participación de la sociedad civil, la participación ciudadana sobre todo. Y bueno, ahí sí voy a hacer un análisis bastante amplio de algunas observaciones muy generales que hemos analizado respecto del desarrollo global y la evolución de estos planes de gobierno abierto en Argentina. Después Javier va a especificar un poco más cada plan en particular. Y bueno, en relación a esto, la evolución de la agenda de apertura de gobierno en Argentina y cómo este proceso y esta evolución a lo largo de los planes fue cambiando algunas de las cuestiones que hacen al concepto de gobierno abierto y cómo se entiende en este contexto. Y bueno, algunas reflexiones finales en relación a esto. La Alianza para el Gobierno Abierto, a la que nos referimos casi siempre como OGP, por su sigla en inglés para Open Government Partnership, es una iniciativa multilateral que surgió en el año 2011, como decía Sebastián, con el antecedente de este memorándum del gobierno de Obama. Perdón, Lucía, sí. No estamos viendo la presentación, estamos viendo tu pantalla, pero estamos viendo disculpen. Estamos viendo como el escritorio, digamos, o la propia pantalla de Zoom. Es una cosa, ya pasó un año de pandemia y todavía sí. No aprendí. Vamos a probar de nuevo. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta era la primera diapositiva. Y bueno, retomo nuevamente con la Alianza para el Gobierno Abierto. Como decía, bueno, la sigla que utilizamos mayormente para referirnos a la Alianza para el Gobierno Abierto es OGP, que corresponde a el nombre original en inglés, que es Open Government Partnership. Y como les decía, es una iniciativa multilateral que se originó en el año 2011 con el objetivo de justamente incentivar el desarrollo de este tipo de iniciativas
y la aplicación de estos valores que mencionaba Sebastián al principio, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, a la gestión pública y sobre todo al desarrollo de políticas públicas. Lo que propone OGP y lo que estructura de algún modo el análisis que hacemos en esta investigación es una metodología particular para justamente aplicar esos valores y esos conceptos a una forma concreta de incorporar este tipo de prácticas en la gestión pública en diferentes contextos. Se trata de una metodología que está basada en estos planes de acción que tanto mencionamos, que son ciclos de trabajo bianuales, que obviamente se realizan de manera continua, en la mayor parte de los casos, y se trata de planes, digamos, que contienen un conjunto de compromisos muy diverso, pero se trata de compromisos que no son vinculantes, ¿no? Por la naturaleza de esta asociación, no hay ningún tipo de obligación ni de herramienta coercitiva para que los estados efectivamente, o los miembros de OGP, efectivamente cumplan con aquellos compromisos que plantean en los planes. Un elemento que es fundamental en esta metodología de OGP es la participación y la colaboración. La alianza va a hacer muchísimo hincapié en este elemento, va a priorizar este elemento como un valor fundamental, no solo para el concepto de gobierno abierto en general, sino para un determinado estándar que hace al proceso de co-creación e implementación de estos planes de acción en el marco de la acción de OGP. OGP trabaja con miembros a nivel internacional, creo que al día de hoy tiene algo así como 70 miembros que ya han estado trabajando y siguen trabajando en planes de acción. Trabaja con gobiernos nacionales y con gobiernos locales también hace algunos años. Y en este componente de participación y colaboración, impulsa y promueve continuamente la incorporación y la convocatoria de organizaciones de la sociedad civil para que tengan un lugar y un rol influyente en estos procesos. Entonces, en este sentido, los gobiernos, cuando se adhieren a estas iniciativas de OGP y deciden comenzar el desarrollo de un plan de acción, se comprometen a involucrar a la sociedad civil en ese proceso. En este sentido, se espera que este proceso participativo y de colaboración cumpla con determinados estándares que OGP establece a raíz de, recomendaciones generales que hace para todos los casos, a través de su órgano evaluador, que es el mecanismo de revisión independiente, y que además el MRI, el mecanismo de revisión independiente, lo que hace es hacer un seguimiento específico de los ciclos de trabajo correspondientes a los planes de acción con sus diferentes miembros. Entonces hay especialistas que, digamos, observan a lo largo del proceso y al final de cada plan de acción algunas cuestiones referidas a este proceso participativo y a en qué objetivos o qué ambiciones apunta ese plan y, dando recomendaciones específicas para mejorar ese proceso y para, obviamente, incrementar la calidad de los planes a lo largo del tiempo. Como parte de, como decía, estas recomendaciones, se encuentra, obviamente, la cuestión de los estándares de participación, estas escalas que OGP difunde y que, obviamente, incentiva a sus miembros a mejorar sus prácticas en relación a esto. Esta es la escala que desarrolló la International Association for Public Participation. Es muy compleja la escala, es bastante más completa, pero hoy no vamos a poder cubrir todos los temas, así que decidí sintetizarla en estos 4 niveles o estas 4 instancias, siendo la consulta la más básica y la que OGP, desde luego, no recomienda, digamos. Lo ideal es llegar a un proceso de colaboración más inclusivo, con mayor influencia, y el ideal, digamos, o la aspiración máxima que deberían tener o que se espera que tengan los miembros de OGP en estos procesos es la de empoderamiento, que también, como vemos, es un concepto bastante amplio y bastante difícil a veces de definir en acciones o en prácticas específicas, así que vamos a estar un poco ahondando en esa cuestión. La participación tiene una importancia crucial, como decía, en la visión y en la metodología que plantea OGP, porque la Alianza entiende que es un factor clave para realizar estas reformas,
no solo por, obviamente, la legitimidad que aporta, ¿no? Porque son reformas que van a estar consensuadas con diferentes actores que están trabajando en este tipo de temáticas de gobierno abierto, sino que le van a agregar un elemento de factibilidad mucho más importante y sobre todo le van a aportar una posibilidad de sostener en el tiempo estas prácticas que se empiezan a incorporar. Idealmente la participación de este tipo de actores que, como mencionaba Sebastián, tienen recursos y tienen la capacidad de colaborar y de acompañar las diferentes etapas de este proceso, aporta a esa mayor calidad de los planes de acción y con una cierta dificultad la incorporación de prácticas para modificar de algún modo la manera en que se entiende la gestión pública, ¿no? Entonces, bueno, esta escala es la que estamos utilizando a la hora de referirnos a los niveles de participación ciudadana que se alcanzan en los diferentes planes. Seguramente Javier va a hacer algún comentario sobre esto más específico. Yo solamente lo voy a mencionar a modo de revisión general de todos los planes. Y bueno, como para aclarar, el objetivo o la meta máxima que tendría OGP es lograr una participación que sea regular, digamos, ininterrumpida, que esté institucionalizada a través de diferentes instancias y herramientas que voy a mencionar más adelante, que sea inclusiva, que incorpore a diferentes actores y que sea influyente, o sea, que ese input que tengan para agregar los actores de la sociedad civil sea finalmente incorporado a la versión final del plan que se va a implementar. Los dos actores que OGP de algún modo caracteriza como aquellos que participan y colaboran en estos procesos son las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente, y la ciudadanía en general. Y acá empieza esta definición conflictiva acerca de si podemos hablar realmente de participación ciudadana en este tipo de iniciativas y en este tipo de procesos en un país como Argentina. Y acá parte de nuestras observaciones, obviamente que tienen una carga teórica importante, pero gran parte de las reflexiones y de las conclusiones que vamos a exponer hoy tienen que ver con entrevistas que hemos realizado a lo largo de todo el proyecto con actores que han participado efectivamente de estos procesos, actores de la sociedad civil e incluso alguien de una profesional que trabaja en el mecanismo de revisión independiente de OGP. Entonces, algunas de las observaciones que tenemos hoy para contar a raíz de esto tienen que ver con esta cuestión de la dificultad que se observa para el involucramiento y el generar interés en ciudadanos y ciudadanas acerca de estos proyectos, ¿no? Detectamos o básicamente asumimos que estas organizaciones de la sociedad civil tienen una capacidad relativa mayor para participar y, por lo tanto, también para ejercer influencia. Son actores, como decía Sebastián, con capacidad de agencia, actores con recursos, con determinados repertorios de acción. Y en contraste, la ciudadanía en general, y sobre todo, como decía, en un contexto como el nuestro, encuentra mayores dificultades para involucrarse en este tipo de procesos. El concepto que tomamos de parte de la literatura que hace referencia a estos factores es el de sociedad débil, ¿no? Hablamos de un conjunto de factores que vuelven más difícil que justamente la ciudadanía se constituya como un actor y pueda participar e incidir como un sujeto activo en este tipo de procesos. Entonces, factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de recursos, la carencia de empoderamiento, la desarticulación social, la falta de capital social, la falta de información. La verdad que son incontables los factores que pueden contribuir a esta realidad desigual que encontramos en el aspecto participativo. Pero sea como sea, la evidencia que observamos en el desarrollo de los planes es que el resultado de esta realidad es la ausencia de lo que las organizaciones llaman ciudadanos o ciudadanas sueltas en estos procesos de las reformas de gobierno abierto. Y, por supuesto, también algo se pone de manifiesto en referencia a la dificultad de reclutar justamente a ciudadanos. O sea, no solamente de que participen, sino cómo la propia sociedad civil y, obviamente, el Estado puede generar interés y convocar a la ciudadanía para que comience a involucrarse en estos procesos. Estoy yendo muy rápido porque hay mucho para decir.
quiero dejarle tiempo a mis compañeros para que sigan exponiendo. Así que vamos a ir avanzando rápido. Cualquier pregunta que tengan, los invitamos a dejarlas en el chat y luego al final vamos a retomarlas y abrir un poco la conversación con ustedes. Voy a, como decía, a presentar algunas observaciones más bien generales acerca del proceso de desarrollo de los planes de gobierno abierto en Argentina. Como decía Sebastián, creo que lo mencionó, Argentina es miembro de OGP desde 2012, ha completado hasta hoy 3 ciclos de planes de acción. Hay un cuarto ciclo que se encuentra abierto y que obviamente por el contexto de la pandemia se ha extendido ese ciclo de trabajo, así que no lo hemos incorporado en este trabajo de investigación. En líneas generales, como decía, se ha observado que la ciudadanía no ha tenido una participación relevante a nivel de los niveles de participación, quiero decir, ¿no? Y en líneas generales, algo que se observa es que en cuanto a la sociedad civil organizada, quienes han participado de estas instancias, de las mesas de diálogo, de los procesos de co-creación, son los mismos de siempre, son las organizaciones que hace años se dedican a investigar y a instalar temas de gobierno abierto en la agenda pública. Hablamos sobre todo de organizaciones como CIPEC, como Poder Ciudadano, ASIG, Directorio Legislativo. Son esas organizaciones que han estado siempre presentes en todos los planes. Y a su vez vemos de manera variable, de acuerdo a cada plan, la participación de algunas organizaciones que tratan temáticas muy diversas, que no tienen que ver directamente con gobierno abierto, pero que se incorporan como parte de los ejes temáticos de estos planes, con la intención de incorporar de manera transversal las prácticas de gobierno abierto. Son temáticas como género, medio ambiente, pueblos originarios, discapacidad, digamos, hay un sinfín de temáticas y muchas organizaciones que se han ido sumando a estos procesos para incorporarlas como parte de estas iniciativas. Una observación general en este sentido es que los planes de acción contienen muchísimos compromisos, contienen compromisos muy amplios en cuanto a los temas, muy amplios en cuanto a los objetivos, y esto vuelve imposible abarcar todos esos compromisos y sobre todo realizar los seguimientos de los avances en la implementación, ¿no? Y ahí es donde las organizaciones tienen una limitación, ya que si bien mantienen un rol activo importantísimo, están presentes en todo el proceso, no tienen los recursos suficientes para poder realizar ese seguimiento, para poder, digamos, de alguna manera presenciar en absoluto todas las etapas y las diferentes instancias de implementación para ver si efectivamente el compromiso que asumieron las áreas que se involucraron, las áreas de administración pública que se involucraron en el plan, si realmente esos compromisos se llevaron a la práctica, si lo hicieron en tiempo y forma y demás, ¿no? Entonces, la actitud que vemos en este tipo de organizaciones es que se concentran sus esfuerzos y sus recursos en determinados temas que consideran prioritarios, en instalar primero esos temas y lograr que ingresen en esta lista de compromisos que contienen los planes de acción, y además concentran esos recursos en poder realmente hacer el seguimiento de implementación de esos compromisos que consideran clave, ¿no? Por eso se observa esta disparidad entre esa instancia de co-creación, es decir, de formación de esa agenda que va a contener cada plan de acción, y después la etapa de implementación donde claramente no hay recursos suficientes para poder realizar un seguimiento adecuado de la totalidad de los compromisos de los planes. Ese monitoreo existe, es muy activo por parte de las organizaciones, pero se da en algunos casos muy específicos cuando se trata de temáticas que consideran prioritarias, ¿no? Como mencionaba, una parte fundamental de este proceso de participación es la co-creación de los planes que se realiza en estas mesas de diálogo donde participan tanto funcionarios, funcionarias de gobierno como las organizaciones de la sociedad civil. Y en este sentido podemos analizar cómo se da ese proceso de toma de decisiones, es decir, cómo se pasa de una primera formación de agenda a finalmente la redacción final del plan de acción, ¿no? Y cómo esas temáticas de la agenda se traducen en compromisos reales que, bueno,
se espera que se efectivicen a lo largo de esos 2 años. En el caso de Argentina hemos observado que ha habido una evolución positiva en relación a los procesos de toma de decisiones, una mejora sistemática respecto de esas escalas que mencionaba al principio que establece OGP para evaluar el nivel y la calidad de la participación y la colaboración. OGP, digamos, de acuerdo a estos informes de evaluación del MRI, la Argentina logró alcanzar esos niveles máximos, ¿no?, de empoderamiento, de co-creación. Digamos, los informes son bastante favorables en relación a esto. Observan además una continuidad con esos que esa mejora de las decisiones tiene que ver correctamente real. Esta organización está alcanzado prioridades mutuas, digamos, respecto de qué compromisos o qué temáticas debían involucrarse al plan, pero que finalmente quienes representaban a determinada área de la administración pública no tenían la capacidad efectiva de autorizar estas decisiones para que ese compromiso realmente sea efectivo a lo largo del plan de acción. Entonces, la incorporación de estos funcionarios o funcionarias con mayor poder de decisión claramente mejoró no solamente el proceso en general, sino la incidencia o el nivel de incidencia que estas organizaciones de la sociedad civil tenían en el resultado final de los planes. Sin embargo, en relación a esto de, bueno, los procesos por un lado, los productos por el otro, esa mejora sistemática que necesariamente, y tampoco de hecho no lo hacen, en una mejora en la calidad de los productos, o sea, de los contenidos efectivos de los planes. Esto quiere decir, no logramos a través de la mejora de los procesos mejorar o aumentar el nivel de ambición de los objetivos o de los compromisos que se plantean. Bueno, Javier creo que un poco va a hacer más hincapié en esto. Yo no me quiero quedar mucho con este tema porque tenemos poco tiempo y tenemos todavía mucho que decir, pero esto se relaciona obviamente con de gobierno. En este sentido decimos que no se alcanza una mayor ambición plan a plan, ¿no? Un ejemplo de esto, bueno, además de que la mayoría de los compromisos son generalmente muy modestos respecto de esos objetivos o de esas pretensiones en relación a la apertura de gobierno, sino que no hay un foco en justamente la incorporación de prácticas y además hay una actitud por parte de los actores públicos a la hora de debatir en mesas de diálogo que es selectiva, es decir, si bien se ha mejorado la toma de decisiones en cuanto a la participación y la colaboración de la sociedad civil, todavía el Estado es selectivo en cuanto a la elección de esos compromisos, ya sea por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de recursos, incluso por cuestiones de conveniencia o de factibilidad o por diferentes factores. Ya muchas veces se llegaba a la mesa de diálogo con, bueno, determinadas concesiones que eran posibles y determinados límites que no se podían superar, digamos. Esa es una de las observaciones que también han hecho muchas de las organizaciones que han participado en estos procesos. Respecto de el impacto de los compromisos, es decir, una vez que se formula este plan de acción, cómo se implementa en la práctica y si eso realmente influye en el modo en que se entiende y en que se ejecuta la gestión pública. Cabe plantearse esta cuestión, ¿no? Si OGP dice, bueno, la Argentina ha ido evolucionando positivamente, ha logrado los niveles máximos de participación y de colaboración, está cumpliendo con todo lo que OGP recomienda hacer en cuanto a esta metodología de trabajo y de participación. Entonces, ¿por qué no vemos unos productos de esa misma calidad, digamos, ¿no? ¿Por qué esto no se traduce en un impacto mayor de los compromisos en cuanto a las prácticas de apertura de gobierno?
qué es lo que está fallando, ¿no? Esa es la pregunta que surge al contrastar estas dos etapas. Una de los factores, de las cuestiones que más manifiestan los actores que han participado en estas instancias, tiene que ver con la falta de voluntad política. Esto era parte de nuestras hipótesis al comenzar el trabajo de investigación, y bueno, Sebastián quizás lo concluirá más adelante, pero parte de esa hipótesis la hemos comprobado realmente. Digamos que es un factor que es fundamental, la voluntad política. En este sentido, bueno, vuelvo a retomar el comentario que hice anteriormente respecto de esas concesiones limitadas, digamos, que se plantean de parte del Estado, y esa selectividad que el Estado tiene a la hora de incorporar demandas que plantea, que trae la sociedad civil al debate, ¿no? En este sentido, hay áreas claves que la sociedad civil, estas organizaciones, han venido trabajando y queriendo instalar en la agenda durante muchos años, cuestiones que consideran prioritarias, incluso urgentes, en cuanto a la agenda de gobierno abierto en Argentina, y que no han ingresado, digamos, en el ámbito de los planes, ¿no? No han sido incorporadas, no han sido discutidas, ni siquiera. Estos esquemas, entrevistas, tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. Esa y que por los políticos han quedado de desarrollo de los planes, ¿no? Y con respecto a la implementación, notamos algunos patrones que pueden llegar a explicar en algún sentido esta falta de impacto de los compromisos y de los planes en las prácticas de la gestión pública, ¿no? Uno tiene que ver con, obviamente, a la hora de evaluar esta evolución de la agenda de gobierno abierto, un factor fundamental a tener en cuenta es la continuidad, ¿no? Si logramos ver realmente un proceso progresivo de incorporación de este tipo de prácticas e iniciativas en el largo plazo o en el mediano plazo. Y una de las cuestiones que notamos es que, bueno, este nombre se lo pusimos acá para la presentación, pero es básicamente que los compromisos se interrumpen cuando finaliza ese ciclo de trabajo, ese plan de acción bianual. Por eso los compromisos con fecha de vencimiento, ¿no? No quiere decir que los compromisos no se implementen en tiempo y forma. De hecho, en la mayor parte de los casos se hacen, se trabaja de forma correcta, se cumple con los objetivos planteados, digamos, incluso los que tienen un seguimiento y monitoreo más preciso de parte de las organizaciones cumplen con todos los requisitos y está probado que es así. Pero, sin embargo, al terminar el ciclo del plan de acción, esos objetivos digamos, desaparecen o se descartan o no se incorporan en un siguiente plan. Entonces, por ejemplo, algo que vemos muy frecuentemente, un ejemplo para dar más claridad a esto, es los portales de datos abiertos, ¿no? Acceso a la información pública es uno de los ejes que se trabajan en los planes de acción, y ha habido muchísimos compromisos que tienen que ver con esto, con una apertura de un portal de datos con determinados objetivos, condiciones, información para que sea accesible, para que sea realmente abierta, para que sea realizable. Se plantean plazos de trabajo, la información se carga, digamos, se cumple en tiempo y forma con estos requisitos que son planteados en el compromiso como objetivos importantes, y sin embargo termina el plan de acción y años siguientes o se deja de actualizar la información porque no hay un área que quede a cargo de la actualización de esos portales, o directamente el dominio deja de existir y ya no es posible acceder a esos portales de datos, ¿no? Entonces esto obviamente que influye en esta falta de concordancia entre la calidad de los procesos del desarrollo de los planes y luego el impacto que tienen estos compromisos efectivamente en las prácticas de la gestión pública, ¿no? No es posible lograr un proceso acumulativo o de progreso acumulativo, mejor dicho, entre plan y plan, ¿no? Una de las deudas en este sentido que se plantean como pendientes en estos planes de acción que desarrolla la Argentina es ese proceso permanente de actualización, ¿no? O de reformulación de esos compromisos, o de incorporación más permanente o más a mediano y largo plazo de esas prácticas que se han incorporado o que se han intentado incorporar a través de los planes, ¿no?
uno de los interrogantes que surgen a raíz de esta observación tiene que ver con si es posible realmente lograr esa continuidad y lograr que se profundice de manera progresiva la ambición, podríamos decir, o la fijación de estos objetivos como objetivos permanentes, ¿no? Si no hay requerimientos de actualización progresiva, por ejemplo, si es posible que esas prácticas realmente se incorporen a la gestión y no sean simplemente un compromiso con fecha de vencimiento, ¿no? Y por otro lado, algo que es importante destacar o al menos plantear como interrogante es si es posible efectivamente lograr esos cambios de prácticas en la gestión pública sin crear recursos normativos a ese fin, ¿no? Instrumentos jurídicos, legislativos, que establezcan además parámetros, ¿no? Un ejemplo claro de esto que ha influido muy positivamente en el desarrollo de los planes de acción es la Ley de Acceso a la Información Pública de 2016, si no me equivoco. Entonces, sin tener quizás esa herramienta normativa, se dificulta esta transición o este proceso de reforma más profundo, ¿no? Más relacionado a un Estado abierto, quizás, y no tanto a un gobierno abierto. Y en este sentido, también en relación al mediano y al largo plazo, y a esta incorporación progresiva de prácticas, un elemento fundamental, creemos, para observar y para analizar la evolución de las prácticas de gobierno abierto en Argentina tiene que ver con la institucionalización, ¿no? Con este proceso gradual de incorporación de determinadas prácticas, de determinadas concepciones, incluso de cómo es la gestión o cómo debería ser la gestión pública. Y un caso clave, y algo que de hecho el mecanismo de revisión independiente de OGP destaca como uno de los logros más importantes de la Argentina en este proceso, es la creación de lo que se llamó la Mesa Nacional, la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, que, bueno, se trata de un foro multiactor, es decir, que está compuesto por tanto miembros del gobierno como miembros de las organizaciones de la sociedad civil, obviamente a través de un proceso de selección y de elección, mejor dicho, que es transparente y que se trata de cargos rotativos, ¿no? Pero bueno, a raíz de la recomendación del MRI, se crea esta mesa, este foro multiactor, y se lo establece como el principal actor encargado de liderar estos procesos, ¿no? De poder de algún modo encabezar y orientar este desarrollo de estos planes. Y obviamente esto es muy beneficioso para el proceso y para la evolución de estas prácticas, en primer lugar porque hace a la continuidad, ¿no? Funciona como un estabilizador de cambios, podríamos decir, no solamente cambios de gobierno, que obviamente afectan este tipo de procesos, sino también a los cambios dentro de la misma administración pública, ¿no? A veces determinadas modificaciones dentro de las estructuras administrativas hacen que sea más difícil mantener una continuidad, aún con los compromisos que ya se habían asumido dentro de un mismo plan, ¿no? Entonces, en este sentido, la Mesa Nacional de Gobierno Abierto facilita y promueve esta continuidad entre un plan y otro plan. Y para ir terminando, así le dejo espacio también a Javier que continúe con el desarrollo. En relación a la metodología que plantea OGP para el desarrollo de estos planes, el principal aporte que creemos que hace la Alianza para el Gobierno Abierto es el de dinamizar y organizar este diálogo, ¿no? Entre el gobierno, el Estado y la sociedad civil, de administrar esa conversación, de hacerla más fluida, principalmente con las organizaciones, como decíamos antes, no tanto con la ciudadanía, porque no observamos que haya realmente un avance en ese sentido. Pero un factor fundamental, además, que aporta de algún modo esta metodología que ofrece OGP, es que aumenta el costo de no actuar, ¿no? Para el Estado, o de no responder a ciertas demandas de la sociedad civil. En el caso de lo que mencionábamos anteriormente, estas demandas que recurrentemente traen las organizaciones de la sociedad civil, generan un peso, generan una influencia, aunque no estén incorporadas hoy en los planes, y de hecho en los informes del mecanismo de revisión independiente se pone de manifiesto esta situación, digamos, que hay algunas deudas pendientes o algunos temas prioritarios o urgentes que no están siendo incorporados y que eventualmente se espera que el gobierno argentino, el Estado argentino, logre meter esos temas en el debate y logre actuar en función de esa demanda, ¿no?
Y por último, como decíamos en relación a la continuidad, genera primero un mayor conocimiento acerca del concepto, acerca de qué implica el gobierno abierto, qué implican estos valores, ¿no? Qué significa, por ejemplo, que la información pública sea accesible, ¿no? Cuáles son las condiciones para que eso ocurra, va habiendo un avance, incluso dentro de la propia gestión pública, acerca de lo que implica la apertura de gobierno, va generando mayor interés también, no solo en, digamos, bueno, esperamos que también lo genere la ciudadanía en general, pero genera mayor interés incluso dentro de la administración pública, incluso dentro del Estado, de las diferentes áreas de gobierno, que empiezan a querer involucrarse en este tipo de iniciativas. De hecho, bueno, Javier va a mencionar un poco esta dimensión, pero algo que contribuyó también a la continuidad y al avance progresivo de estos planes de gobierno abierto en Argentina fue la federalización, ¿no? La incorporación de gobiernos locales y de compromisos subnacionales a estos planes, y eso también promueve esa creación de una comunidad de prácticas, ¿no? Que efectivamente es lo que más va a contribuir a que estas iniciativas no queden truncas y a que logremos en algún punto ese progreso acumulativo y ese alcance a largo plazo de determinados objetivos y valores, ¿no? Bueno, ahí terminó mi presentación. Los invito a que dejen preguntas en el chat si tienen alguna consulta, alguna aclaración, comentario. Y le doy la palabra a mi compañero Javier, que va a exponer un poco más acerca de los planes en específico. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar. Primero que nada, gracias Lucía también por pasarme la palabra. Muy buena tu presentación, me gustó muchísimo. Y gracias sobre todo, acá veo varios profes presentes, Juan Pablo Zavala, Juan Andrés Amor, bueno, varios de los profesores que tuve la suerte de tener. Uno de ellos es el propio Sebastián Maglioni, y que me haya dado la oportunidad de estar con él en este proyecto, para mí es un orgullo. Así que, empezando por eso, también agradecer a la UCALP en general, ¿no? Al IAPE, el Instituto de Análisis Políticos Electorales, y bueno, pasar directamente al grano, digamos, yendo un poquito a lo que son los planes en sí, ¿no? De gobierno abierto y su implementación en Argentina. Ahora les voy a pasar a compartir pantalla en un momentito. A ver. Un segundito, porfa. ¿Ahora ven? Yo no los estoy viendo. Ahí está. Está llegando. Ahí está. A ver. Está llegando. Sí, ahí estás. A ver, abrí la presentación a ver si la vemos. ¿Ahí se ve? No, estamos viendo una carpeta con archivos. No vemos la presentación. Reinicio. Dejo compartir. A ver ahora. Ahora tendría que estar viéndose. Cualquier cosa, me avisan. A ver, ahora sí. Sí, ahí se ve, Javi. ¿Sí? Bueno, ahí gracias. Sí. Bueno, perfecto. Anda a slideshow, ¿no? Para que podamos verlo mejor. A ver. Tenés. Estoy viendo dónde estaba porque me la tapa. Ahí estamos. ¿Ahí está? Perfecto. Perfecto. Bueno, disculpen la demora. Dificultades técnicas, ahí estamos. La cuestión es que, bueno, muy bien contaban, tanto el profesor Baglioni como Lucía, ¿no? Acerca de esta iniciativa que es el gobierno abierto, y contaban también acerca del contexto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante resaltar esto del contexto en sí? Bueno, porque toda política está contextualizada, y en este caso tenemos esta iniciativa que parte del gobierno de la administración Obama, de poner en la agenda gubernamental el tema del gobierno abierto. Esto, digamos, ¿a qué responde? Porque si uno piensa en la administración Obama, piensa también en la crisis del 2008, que tuvo que soportar las consecuencias. Bueno, tenemos todo en medio del proceso globalizador, ¿sí? Y en él un Estado que va cediendo soberanía, tanto a nivel supranacional como a nivel subnacional. Entonces, en este marco, la relación entre el Estado y sociedad también se va tensando, ¿sí? Bueno, recuerdo las palabras en este sentido de Teda Skocpol, por ejemplo, que habla de una autonomía relativa del Estado. Es decir, ya el Estado no puede desentenderse de ciertos asuntos que le plantea la ciudadanía, sino que cada vez justamente surgen mayores demandas, y en función de esas demandas es que, bueno, se plantean nuevas iniciativas también como herramientas de solución, ¿no? Bueno, en ese marco es que enmarcamos entonces justamente esta iniciativa del gobierno abierto,
que, bueno, justamente como aportaban acá mis colegas, el hecho es que el gobierno abierto es un concepto muy abierto, paradójicamente, como la misma palabra lo dice. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque hay distintas maneras de entenderlo. Pero a mí particularmente, a nosotros en la investigación, hemos adherido a una concepción que es la que nos ha resultado más profunda, que es la que nos aporta Cruz Rubio, un autor que ha investigado mucho sobre el tema, y la aborda expresando que el gobierno abierto es una filosofía político-administrativa. Esta filosofía político-administrativa se apoya en determinados valores, como toda filosofía. En este caso, los valores son, como bien les comentaba a mis colegas, de democracia participativa, empoderamiento ciudadano, ¿sí? Una idea de reforzamiento de la ciudadanía y que busca, a partir de ello, de estos valores, que justamente los gobiernos se constituyan en plataformas que permitan la interacción y la colaboración con los ciudadanos. Entonces, bueno, justamente viene a responder esta idea de la reformulación de la relación entre Estado y sociedad, ¿sí? Ya no puede haber imposición desde el Estado. Antiguamente quizás era otra la relación, pero actualmente justamente entonces, por eso la idea de gobierno abierto, ¿sí? Acá tenemos 3 pilares: transparencia, participación, colaboración. Bueno, pasando a la siguiente placa, cabe rever, digamos, la diferencia, ¿no? Gobierno abierto, porque ha tenido una evolución histórica el concepto, ¿sí? No es que desde el surgimiento se ha entendido siempre lo mismo del concepto. Así es que actualmente llegamos a concepciones mucho más amplias como es la del Estado abierto. El Estado abierto que implica en realidad la extensión de esta concepción de apertura al nivel de todos los poderes del Estado, ¿sí? Ya no del Ejecutivo, ¿sí? Porque antes se pensaba, digamos, una idea restringida del gobierno como compromisos que afectaban solamente a la órbita del Ejecutivo. Bueno, esto justamente implica ir hacia un Estado abierto. Estado abierto que nuevamente, así como hablábamos de la reformulación de la relación entre Estado y sociedad, también va a responder a esto, ¿no? A este nuevo contexto. Pensemos que en ciencia política antiguamente se hablaba de los arcana imperii, que decía Bobbio, ¿no? O sea, los secretos de Estado, aquellas cosas donde justamente los ciudadanos no tenían por qué tener acceso. Bueno, esta concepción ahora cambia claramente, respondiendo a las nuevas épocas, a los contextos actuales. Ahora justamente lo que es la información pública, bueno, se la considera un valor social, ¿sí? Al que los ciudadanos deben tener acceso, y por eso se marcan estas diferencias, ¿no? que examina la placa sobre la idea de gobierno abierto y su extensión hacia una concepción de Estado abierto. Bueno, en relación a los valores, ¿no? Bueno, esto ya también fue mencionado a lo largo de las distintas exposiciones, pero básicamente los valores van respondiendo, digamos, para hacerlo de una manera pedagógica, ¿no? A distintas preguntas, que son simples, preguntas que nos podemos hacer cualquiera, ¿no? No solo politólogos, sino que nos incumben a todos en nuestro rol de ciudadanos. Por eso la importancia. Por ejemplo, en cuanto a la información, ¿no? Como dice la placa, ¿el gobierno publicará más información? ¿La mejorará la calidad de esa información que publica? Bueno, en cuanto a la participación, ¿no? ¿Va a crear canales de diálogo que permitan justamente el involucramiento? ¿Rendirá cuentas? Ese es otro punto también, ¿no? Que se habla en la literatura siempre de la accountability, tanto vertical, es decir, hacia la ciudadanía, como horizontal, hacia los demás poderes del Estado. Y bueno, este último punto, que yo decidí sumarlo, pero bueno, el doctor Baglioni no lo enumeró por el hecho de que con el tiempo se ha ido dejando de enumerar este último punto de tecnología e innovación, porque es más bien un medio, ¿sí? No un valor en sí mismo, es, digamos, un para qué. En este sentido, ya les digo, en general los 3 pilares son el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Después, la tecnología puede ser una herramienta, lo es de hecho, que nos ayuda, ¿sí? A una comprensión integral del fenómeno, pero no es un valor en sí mismo. Bueno, diciendo esto, pasamos a la siguiente placa. No quiero dejar de mencionar esta cuestión que planteaba Lucía, ¿no? La Ley de Acceso a la Información Pública del 2016. Bueno, la verdad que esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en realidad nosotros lo que estamos analizando cuando hablamos de gobierno abierto es un ideal normativo. Y bueno, justamente si se establece un ideal normativo es porque hay algo que no es, digamos. A nadie se le ocurriría decir que las cosas tienen que caer para abajo, no sé, que el corazón está a la izquierda, debe estar a la izquierda, porque son cosas que están, digamos.
De esta manera, si se establece una ley, es porque justamente hay cierta reticencia histórica a brindar acceso a la información pública por parte de los funcionarios. En este sentido, también cabe señalar que nuestro régimen político, nosotros sabemos ciertas limitaciones que tiene en términos de obediencia, tanto de los funcionarios como de los propios ciudadanos, ¿no? A la hora del acatamiento de las normas. En este sentido, hay un autor también muy importante que se llama Medellín Torres, que habla de los regímenes de obediencia porosas, ¿no? Bueno, dentro de ese marco ubicaríamos a Argentina, y justamente que exista una ley es un punto, pero no asegura de por sí la realización de esa ley, ¿sí? La eficacia material no está garantizada. Bueno, en este sentido, a mí me gusta esta frase, un poco graciosa, pero la traigo a colación rápidamente para decir que solemos estar acostumbrados a que la burocracia, en palabras de Carlos Castillo Peraza, sea el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Bueno, justamente se trata de dejar a un lado esta concepción, ¿sí? Que la burocracia no sea entorpecedora, ¿sí? Justamente de este ideal normativo, sino que se transforme en el brazo ejecutor de este ideal normativo. Ahora bien, vamos a apuntar, digamos, lo prometido es deuda, a los planes en cuestión, ¿no? Bueno, el primer plan de acción se marca del 2013 al 2015. Tenemos que identificar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y va a constituir este plan de acción un primer esfuerzo por instaurar la agenda, ahí como dice la placa, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de primer esfuerzo? O sea, de por sí es un hecho trascendental que se empieza a hablar de gobierno abierto en Argentina, la cuestión de la unión a la alianza de gobierno abierto, pero en sí también hay que marcar que no resulta un plan ambicioso, ¿sí? En este sentido, tenemos que identificar el hecho de que muchos de los compromisos incluidos respondían a políticas preexistentes, ¿sí? Que simplemente se enunciaban de otra manera, se les cambiaba, digamos, la forma, el estilo, ¿sí? Se las estilizaba, digamos, para hacerlas coincidir, ¿sí? Con los ideales y los estándares que muy bien contaban Sebastián y Lucía, establecen la Alianza para el Gobierno Abierto, el mecanismo de revisión independiente, pero en sí eran políticas preexistentes. En este sentido, podemos enumerar, por ejemplo, la creación de múltiples portales de datos, ¿sí? A cargo de distintas oficinas públicas. A su vez, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, ¿no? De muchísima popularidad entre nosotros. Bueno, eran planes que ya estaban contemplados por la agenda gubernamental. Pero bueno, pasaron, digamos, a intentar hacerlos coincidir con lo que eran los valores de la Alianza para el Gobierno Abierto. Pero en este hacerlos coincidir también encontramos un primer obstáculo. ¿Por qué primer obstáculo? Bueno, porque no hay una descripción y definición de los compromisos totalmente acorde a los lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto es, hay ciertos compromisos que, por ejemplo, el mecanismo de revisión independiente marca dentro de rendición de cuentas y el gobierno argentino marca dentro de rendición de cuentas y el mecanismo de revisión independiente no lo considera así, y viceversa. Entonces se da, digamos, una tensión ahí entre lo que dice el gobierno argentino y el mecanismo de revisión independiente. Bueno, después cabe decir que de este primer plan la mayoría de los compromisos, un 73%, reviste un impacto menor. Bueno, esto es muy significativo, ¿no? Un 73% de los compromisos reviste un impacto menor. Estamos hablando de justamente que la problemática sobre la que se centran muchas veces no responde a los estándares del gobierno abierto y lo que sería mejor justamente para un gobierno abierto según los planes. Bueno, y finalmente tenemos que decir algo que está vinculado al desarrollo histórico que nosotros recién abordamos, que es que los contenidos de este plan se centran en una concepción restringida del gobierno abierto. ¿Por qué esto? Porque nosotros hablábamos recién, ¿no? El caso histórico, el impulso que le da la administración Obama a la temática, cómo después se pasa a extender el concepto de gobierno abierto al Estado abierto. Pero lo cierto es que una vieja concepción, digamos, ¿sí? Que se plantea ya desde el inicio de la globalización, con los surgimientos de las tecnologías de la información, es que el gobierno abierto es gobierno electrónico, o e-government, como ahí se explicita. Esto es una concepción, digamos, muy reduccionista, si se quiere, ¿sí? O sea, sin criticar a los autores que en distintas épocas lo han sostenido, actualmente esto ha dejado de ser visto de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque si uno visualiza, ¿sí? El gobierno abierto como e-government, lo que tiene es que sería simplemente una mejora instrumental, ¿sí? De los procesos y las capacidades en términos tecnológicos que tiene el gobierno
para llevar a cabo las distintas diligencias, las distintas actividades. Cuando en realidad es mucho más que eso. Nosotros hablábamos justamente de una filosofía política administrativa. Bueno, una filosofía política administrativa nos da un plano axiológico, o sea, en términos de valores, nos plantea un marco mucho más profundo. Pero bueno, o sea, ¿de qué nos habla esto? De que ahí la placa dice un 63% de los compromisos, ¿sí? De los 19 compromisos, un 63% se enmarca dentro de la concepción del e-government. O sea, tenemos el hecho de la firma digital, software público, o sea, siempre esa concepción restringida al ámbito tecnológico y al uso de las nuevas tecnologías de la información. Ahora bien, ¿qué tenemos que señalar también acerca de esto? Bueno, acá tenemos, ¿no? La idea, acá el señor tocando la pantalla táctil, esta idea, digamos, que es más de tipo instrumental, no tanto valorativa. A nuestro gusto, digamos, ha quedado un poco antigua la concepción. Sirve para comprender el fenómeno, pero no en su totalidad, sino simplemente uno de los primeros pasos que se pueden dar acerca de la comprensión del fenómeno en sí. Bueno, después pasando a recalcar, digamos, lo suscitado en torno al segundo plan de acción, tenemos que identificar que se da en medio de una transición gubernamental. Y bueno, esto quizá en otros países no sería, digamos, motivo de aclaración, pero en nuestro país sí, ¿no? Estamos acostumbrados, digamos, a un gatopardismo político en el cual suele cambiar todo para que no cambie nada. Entonces, bueno, justamente hay que señalar que en torno a la transición hacia el gobierno de Mauricio Macri, años 2015-2017, en este periodo tenemos que identificar que el gobierno de Macri va a profundizar los mecanismos de participación ciudadana, va a tratar de institucionalizar el proceso. O sea, vamos a tener, por suerte, digamos, una ampliación del concepto y una profundización de lo actuado. Entonces, esto es importante. Ahí señalo dos hitos que nos hablan un poco de la importancia que le da el gobierno al tema, ¿sí? O sea, porque, bueno, justamente el tema pasa de la agenda sistémica nuevamente a integrar esta agenda gubernamental, pero de manera mucho más fuerte. Ahí tenemos que se crea el Ministerio de Modernización, bajo su órbita, bueno, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, la Dirección de Gobierno Abierto. ¿Esto por qué es importante? Bueno, obviamente nosotros cuando hablamos de democracia participativa como el ideal normativo, tenemos en cuenta también políticas que no solo vienen de arriba para abajo. Tenemos ideas de también participación desde las bases, ¿sí? Y modelos bottom-up, como se conoce. Pero lo cierto es que también nos habla esta institucionalización, nos habla también de un proceso importante, ¿sí? Porque la mayoría de las políticas se suelen implementar con una lógica top-down, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y bueno, el hecho de la creación de este ministerio nos habla también de la importancia que asumió el tema en este contexto. Bueno, después lo mismo decir, que también lo señaló muy bien Lucía esto, el hecho de que se inauguró la Mesa Nacional de Gobierno Abierto y comenzaron a realizarse encuentros federales de participación sobre la temática Argentina Abierta. Acá, bueno, recuerdo habérmelo cruzado al profesor, al doctor Baglioni en uno de ellos. Y bueno, justamente, ¿cuál es la importancia de estos encuentros, de la mesa? La mesa en sí, en principio, pese a su instauración, va a ser criticada, ¿sí? Acá, a ver si... Acá tenemos, ¿no? La inclusión y participación de la ciudadanía igual resultó limitada. Bueno, entonces, ¿por qué decimos esto de que la Mesa Nacional de Gobierno Abierto resultó también con ciertas limitaciones? Bueno, porque justamente no terminaba de institucionalizar el proceso. Era un foro que se planteaba, pero no era aquel pretendido foro multiactor de que les hablaba Lucía, en el cual justamente todos los actores, bueno, obviamente todo es imposible, ¿no? Pero los pretendidos actores, digamos, que se tendrían que encontrar representados, iban a estar representados. Bueno, no, eso no sucedió, se encontraba justamente con muchas limitaciones. Entonces, esto no solo por un capricho del gobierno, sino justamente que la misma sociedad civil, tenemos que identificar que tiene costos, ¿sí? El hecho de la aprehensión de la información, la movilización en efecto, ¿sí? La participación tiene costos. Entonces, bueno, lo que teníamos es que la demanda de la sociedad civil no necesariamente se traducía en los contenidos del plan. Al respecto, cabe decir que continuaban las discrepancias entre el gobierno argentino y el mecanismo de revisión independiente, o sea, seguían clasificando de distintos modos los distintos compromisos. Esto hacía mella, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de que, bueno, nos habla de que justamente por ahí muchas demandas provenientes de la sociedad civil tenían un éxito en términos procedimentales
¿sí? Al encontrar, digamos, un canal en el gobierno, pero no un éxito sustancial, es decir, no se traducían en una política pública al efecto. Entonces, bueno, es un punto a mencionar. Y respecto a estos encuentros federales de Argentina Abierta, que mencionaba recién como anecdótico, que nos habíamos encontrado con el doctor Baglioni, el hecho es que las campañas de publicidad y difusión no alcanzaban aún así un nivel aceptable. Entonces, bueno, justamente estos encuentros intentaban difundir la temática, porque, bueno, ¿cómo uno logra participación si la gente no sabe de qué se trata? Justamente es un concepto que nos viene de Estados Unidos, o sea, el que no está, digamos, inmerso en la literatura específica puede encontrarse desamparado ante esta novedad. Entonces, bueno, cabe decir que estas son las críticas que se le formulan, de hecho, está dentro de las recomendaciones del mecanismo de revisión independiente que lleva a cabo una profesional con la que tuvimos la suerte de tener una entrevista que se llama Inés Pousadelas. Bueno, ella continuamente recomienda, ¿no? Institucionalizar el proceso, es decir, que el esfuerzo no se pierda en el camino, ¿sí? Y justamente se llegue a institucionalizar el diálogo y la participación. Bueno, así llegamos al tercer plan de acción, que acá partimos del inverso del primer plan, es decir, decimos, es un plan muy ambicioso. Quizá el primer plan también estuvo enmarcado en un contexto, ¿sí? El gobierno estaba en ese momento acusado públicamente de distintas causas de corrupción, estaba todo un escándalo público también, estaba agitado, digamos, el plano político. En este marco tenemos una Argentina que está en un proceso mucho más tranquilo políticamente, ¿sí? La cuestión es que este plan va a buscar reflejar esa ambición política de incorporar más compromisos. Así que se llega a un total asombroso de 44 compromisos. 44 compromisos. Pensemos que el primero dijimos que tenía 19. O sea, de 44 a 19, yo no soy muy bueno en matemáticas, nunca lo fui, pero hay una diferencia notable, vamos a decir rápidamente para no perder el tiempo haciendo la cuenta. Bueno, y la cuestión es que 11 de ellos son subnacionales, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque los anteriores planes, como bien especifica la placa, se concentraban simplemente en la órbita del Ejecutivo, es decir, no respondían a la idea de Estado abierto, sino a la de gobierno abierto, ¿sí? Solo en el Ejecutivo, y en la Administración Pública Nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de planes subnacionales que apuntan a compromisos subnacionales, bueno, estamos hablando justamente de que apunta a la ampliación horizontal y vertical de los compromisos. Hay compromisos, por ejemplo, para hacer un Parlamento abierto, para hacer un Poder Judicial abierto, y asimismo otros que tienden a la federalización del gobierno argentino. Entonces, así como el segundo plan se caracterizaba por estar dividido en dos etapas por la transición de gobierno, del de Cristina Fernández al de Mauricio Macri, este se caracteriza por tener delimitado distintos compromisos provinciales, ¿sí? Que están en la esfera subnacional y que son muy importantes muchos de ellos. Así es que lo que se indica es que este plan reviste una especificidad notable. O sea, 100% de los compromisos se hayan enmarcado dentro de una figura acorde a lo que establece la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Al principio habíamos justamente hablado de un marco difuso, acá justamente un marco claramente aclarado, ¿sí? Cualquier duda respecto de la especificidad fue resuelta. Asimismo, un grado de avance alentador sobre la apertura del gobierno abierto, porque 19 compromisos tienen un impacto significativo y 5 son notables. Bueno, ahora sí, bueno, ahí vemos, ¿no? Lo que es la cuestión, esta idea de extender hacia los demás poderes del Estado, que no solo se centra en el Ejecutivo, como ahí tenemos la placa. Esto viene a responder justamente a esta idea de Estado abierto, ¿sí? Bueno, a su vez, los niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, bueno, tenemos esta idea de que se extienda, ¿sí? Hacia los niveles de gobierno sucesivos esta idea de Estado abierto. Aunque, bueno, no todo es color de rosa en este sentido, todavía existen una serie de obstáculos, factores estructurales que continúan dificultando el avance. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque justamente hay que partir de que un plan, como el tercer plan, por ejemplo, ¿no? Que contempla 44 compromisos, a su vez, o sea, gana en número, pero pierde en calidad, en cierta manera, ¿no? Porque si bien justamente dijimos todos estos pros que tiene, que amplía muchísimo la concepción de gobierno abierto, cierto es que también resulta difícil trazar un eje vertebrador
de 44 compromisos. Inclusive esos compromisos son muchos de las esferas subnacionales, por eso implican justamente una coordinación muy importante entre el Estado federal y los estados provinciales. Entonces, bueno, por eso uno de los desafíos es adoptar una definición y aceptación más amplia del significado de gobierno abierto. Y implicar aún más al Estado en lo que es el valor de rendición de cuentas. Esto porque nosotros vemos una continuidad en las políticas de gobierno abierto, un avance progresivo, pero a su vez que siempre el punto, digamos, que queda como un faltante, digamos, es la rendición de cuentas. Siempre la discrepancia que se da entre el gobierno argentino y el mecanismo de revisión independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto remite a la cuestión de la rendición de cuentas. Ahí siempre es, digamos, un punto flojo que tiene el gobierno argentino. Me parece que no está de más decirlo esto, porque justamente todo lo que significa la rendición de cuentas, ¿no? Una cosa es decir, bueno, vamos a participar a la ciudadanía de la información. Otra cosa también es decir, bueno, vamos a rendir cuentas acerca de esa información que se brinda, cuáles son, digamos, los gastos que se están efectuando, bueno, todo lo que ya sabemos que implica eso. Bueno, y después expresar una mayor coherencia y consistencia entre el contenido y los factores estructurales del contexto del país. Bueno, esto es justamente lo que planteábamos, ¿no? Entre el ideal normativo y la realidad, una tensión permanente, que es propia de todo ideal normativo. Ahora, en Argentina, justamente, se debe tratar de vertebrar ese ideal normativo de manera tal de darle una coherencia, una sustancialidad, digamos, que haga que el esfuerzo no se pierda. Y, por último, justamente, profundizar el involucramiento de los organismos del Estado en función del logro de los valores de gobierno abierto. En este sentido, ya con el tercer plan se institucionaliza, ¿sí? Se cumple esta recomendación que hacía Inés Pousaderas desde el mecanismo de revisión independiente de institucionalizar el canal de participación. Es decir, se institucionaliza el foro multiactor, se le presta una mayor atención a la mesa de diálogo. Sin embargo, se plantea también muchas veces la selectividad, como bien planteaba Lucía, ¿no? De las organizaciones que participan. Bueno, también se plantea distintas dificultades en torno a quienes participan de esa mesa también desde el Estado, ¿sí? Desde el gobierno, porque muchas veces justamente se encuentran interlocutores que no tienen una capacidad decisoria muy fuerte y queda todo en el simple diálogo y no se llega justamente al éxito sustancial, sino que nos quedamos en lo que refería como el éxito procedimental. Bueno, finalmente, acá paso a agradecerles mi mail, cualquier duda. Si alguien no puede dormir por las incógnitas que le genera la temática, acá tiene para comunicarse. Pero la idea en general, o sea, quiero quedarme con esto último, ¿no? Profundizar el involucramiento. Nosotros, a lo largo de la charla, muy bien señalaron mis compañeros el hecho de este ideal normativo, la democracia participativa. Nosotros estamos acostumbrados hoy día a lo que es una democracia en términos de O'Donnell delegativa, ¿no? Donde el ciudadano deja el voto y, digamos, se reduce a ello su participación. Justamente por eso yo me he sentido muy contento, estoy seguro que mis colegas también, de participar en una investigación como esta. Porque desde nuestro lugar, en primer lugar, se trata de tratar de hacer de ese pilar de gobierno abierto, que es el acceso a la información pública, bueno, sacar de los datos información justamente y hablar sobre el tema. Pero este hablar sobre el tema implica un mayor involucramiento por parte de la ciudadanía y por eso me parece buenísimo el hecho de que la facultad lo haya tratado, acá el IAPE también. Entonces, bueno, lo considero un tema muy relevante más en estos tiempos que estamos transitando. Bueno, dejo de compartir la pantalla, agradezco al profesor Baglioni, a Lucía, quiero señalar también a Javier Gobi, que es otro de nuestros colegas que participó de la investigación, que pese a que no está exponiendo, no significa que no esté presente, así que bueno, lo tenemos entre nosotros y le agradezco también su buen trato y su buena predisposición y sus conocimientos. Muchas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bien, para no hacerlo tan largo, quiero agregar un par de conclusiones o de reflexiones generales tratando de unir todo lo que se dijo hasta ahora. Y vamos, para eso quiero volver a las hipótesis que habíamos planteado, que son las que en definitiva estructuran y dan lógica a nuestro proyecto.
algunos resultados del proyecto. Como habíamos dicho, la hipótesis central que estuvimos trabajando a lo largo de todo el proyecto fue que el éxito de instauración, consolidación y, en definitiva, institucionalización de la agenda de gobierno abierto depende de la combinación de voluntad política y capacidad de agencia de los actores sociales. Bueno, ¿qué encontramos con respecto a esto? Hay una continuidad de los planes, a pesar de que ha habido cambios de gobierno. Esto en sí mismo no significa gran cosa, pero sí es un elemento positivo en cuanto a que habla de justamente de una continuidad y una construcción de una política de Estado y no un resultado dependiente de la voluntad de un gobierno de turno específico, ¿sí? Genera una cierta estabilidad y proyección a mediano y largo plazo que ha ganado la agenda de gobierno abierto. La inclusión e influencia relativa de las organizaciones de la sociedad civil, lo marcó Lucía, lo marcó Javier, tomando como punto de partida el 2013 hasta el 2020, todos esos años hemos identificado un proceso macro de mayor y mayor inclusión y participación de las organizaciones de la sociedad civil, en donde han ganado poder relativo y han ganado capacidad de influencia y voz y, en algunos casos, voto en este tipo de decisiones. Pero las organizaciones de la sociedad civil tienen sus limitaciones, como bien marcaron todas las presentaciones anteriores. Hay algunas que son muy activas y muy amplias y que están presentes, omnipresentes en estos procesos. Hay muchas otras menores que no son tan conocidas que también están presentes. Pero de todas maneras la situación es muy diferente a la ciudadanía en general, ¿sí? La OEGP en sus recomendaciones en muchas ocasiones dice: hagan campañas publicitarias, trabajen en la concientización de la ciudadanía en general sobre este tipo de agendas. Eso no ha pasado o es muy limitado, ¿sí? Los primeros años, lo que corresponde al segundo plan, los primeros años del gobierno de Macri, ahí tuvo mucha mayor visibilidad porque el propio presidente y los ministros correspondientes lo asumieron como parte de su discurso público, pero no mucho más. Con lo cual, el involucramiento directo y la participación activa de actores sociales, en términos generales, se reduce a un número relativamente bajo de organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual, si estamos hablando de la capacidad de agencia de actores sociales, existe algo, pero no es tan fuerte, o por lo menos no alcanza un nivel sobresaliente, digamos. Como bien marcó también Lucía, otro factor negativo con respecto a la hipótesis central es que los problemas de implementación e institucionalización están marcados. Puede haber una voluntad política de firmar determinados compromisos, pero esos compromisos no necesariamente se traducen en cambios significativos de comportamiento de los actores o en cambios institucionales y demás, ¿no? Entonces, no voy a repetir todo lo que dijo Lucía, pero con respecto a la hipótesis central, tiene que ver con eso, ¿no? La implementación y la institucionalización es problemática, o es parcial, o es, parcial en cuanto a la capacidad de desarrollar y de hacer efectivo o hacer reales los valores de gobierno abierto. Para cerrar la hipótesis central con una nota más positiva, es que la agenda de gobierno abierto, el discurso en torno al gobierno abierto y la defensa pública de los valores que implica el gobierno abierto, goza de una legitimidad relativamente alta, que convive con el desconocimiento relativamente alto de la ciudadanía, ¿no? Del ciudadano y la ciudadana media del país, ¿no? Entonces, es un claroscuro, es una combinación de aspectos positivos, aspectos negativos, ¿sí? Hay voluntad política. La voluntad política también está condicionada parcialmente por la legitimidad que tiene el gobierno abierto, con lo cual hay una cierta presión e influencia sobre las autoridades políticas para que actúen en este tipo de agendas, pero tampoco es tan fuerte como para obligarlos, entre comillas, ¿no? Y por el lado de la agencia, del poder de los actores sociales, hay organizaciones de la sociedad civil que actúan, que son fuertes y que están presentes y que consiguen logros. Hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que son menores, que no tienen tanto poder, pero que sí están presentes. En la ciudadanía, el ciudadano medio no tiene mucho conocimiento o interés en estos temas. Para todos los gustos, ¿no? Uno puede ser más optimista o más pesimista con respecto a esto. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Con respecto a las hipótesis secundarias, dos cositas.
El concepto de gobierno abierto y el modelo normativo son ambos indefinidos y ambiguos, ¿no? Esto es casi por definición, para ser tan abstractos y tan ideales, se abre a diferentes interpretaciones y esto es parte de la discusión, en donde va a adquirir diferentes formas o diferentes formas institucionales o va a impactar en diferentes comportamientos o expectativas de comportamiento entre los actores. En este caso, el concepto de gobierno abierto lo vimos, lo marcó muy bien Javier. Ha habido una evolución de gobierno electrónico a gobierno abierto a Estado abierto. Esto está presente en los 3 planes de Argentina y es muy claro cómo se ve, cómo van cambiando el contenido de los compromisos de un plan a otro, que implica una diferente concepción de qué es gobierno abierto. En el 2013, cuando se inician los planes, gobierno abierto era prácticamente sinónimo de gobierno electrónico. En el 2020, al final del tercer plan, con una serie de compromisos asumidos por gobiernos provinciales e incluso algunas ciudades específicas, estamos hablando de un Estado abierto en donde se incorporan unidades subnacionales geográficas y también se extiende el número de compromisos que son asumidos no solo por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, nacional e incluso provinciales en algunos casos. Y la traducción y sensibilidad contextual de los principios valores generales de gobierno abierto a iniciativas específicas de un gobierno-estado. Acá también hay una amplitud, acá no podemos decir gran cosa con respecto a este aspecto de la hipótesis secundaria, porque puede tomar diferentes valores y esto va a tener que ver con el contexto, las prioridades y las necesidades, limitaciones y condiciones que presenta el caso argentino. ¿Sí? Esto permanece muy abierto. La otra hipótesis secundaria es la relación Estado-sociedad es indeterminada. Hay una constitución mutua e interdependencia compartida entre el Estado y la sociedad. El Estado puede empujar a la sociedad puede empujar al Estado. ¿Sí? Asumimos una posición teórica en donde esa dirección va en ambos sentidos y no puede ser determinada de manera a priorística. Hay avance de los actores sociales que se corresponden con adaptaciones de los actores institucionales y hay iniciativa de los actores institucionales que impacta sobre los actores sociales. ¿Sí? La posición teórica que asumimos en el proyecto de investigación es aceptar esta relación de esta manera indeterminada y abierta. La consideramos que puede frustrar a veces en el análisis, no poder determinar cuál es la dirección causal, pero también asumimos que esta es una manera adecuada de describir este tipo de fenómenos. Piense, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública que nombró Javier, ¿no? En 2016, ¿no? Sí, 2016. Esa es una victoria, entre comillas, si quieren, de actores sociales que impusieron ese tipo de demandas. Y además, y al mismo tiempo es adoptada por políticos, no por los diputados, como Karina Banfi y otros, que apoyaron ese tipo de ley, ¿no? Y hay una retroalimentación y una evolución en el tiempo recíproca de la acción de actores institucionales por un lado y actores sociales por el otro y viceversa. En términos generales, entonces, podemos decir que el proceso no es lineal, hay marchas y contramarchas y hay tendencias contrapuestas o abiertas. ¿Sí? En términos muy generales, si tomamos en conjunto los 3 planes, toda la evolución es positiva. Pero, ¿sí? Es lo que quiero decir acá. La evolución de la adopción de valores de gobierno abierto en Argentina a partir del 2013 ha sido positiva, con asteriscos. ¿Sí? Con llamados. Hay una continuidad en el tiempo y hay una consolidación de una agenda de gobierno abierto que progresivamente en el tiempo le es más difícil ignorar a las autoridades públicas, sean del gobierno que sean. ¿Sí? Esto no implica que sean prisioneros o que estén obligados a actuar en términos de gobierno abierto, pero sí, al menos mínimamente desde lo retórico, a respetarlo y reconocerlo como algo valioso. Muchos avances pueden ser discontinuos o presentan un bajo grado de institucionalización. Es decir, no todo es positivo, no todo es bueno. Hay factores limitantes o condicionantes que minimizan el impacto a mediano y largo plazo que pueden tener estos cambios. Aunque los valores de gobierno abierto gozan de un considerable grado de legitimidad que hace difícil oponerse o rechazar las iniciativas o reformas ya puestas en marcha. Entonces, una vez más, el término general es macro, el periodo 2013 a 2020 en Argentina en términos de gobierno abierto es positivo, es algo bueno, ha mejorado significativamente en algunos aspectos. Al mismo tiempo presenta limitaciones u obstáculos muy marcados que
llevan a considerar hasta dónde se puede avanzar. Una vez más, uno puede ser más optimista, más pesimista con respecto a esto. Estos son los resultados que hemos conseguido en el proyecto. Investigaciones futuras que nos impulsan a partir de todo lo que descubrimos es la extensión de iniciativas de Estado abierto, es estudiar los compromisos específicos que han sido asumidos por poderes del Estado que no son el Ejecutivo o por unidades subnacionales que no son la capital federal. Incorporar el cuarto plan de acción, por supuesto, también. Percepción ciudadana de la agenda de gobierno abierto. Nos interesa poder extender en algún momento la idea de si la gente, ciudadano medio, conoce el gobierno abierto, no lo conoce, con qué lo asocia, si lo conoce con otro nombre, ¿no? Sería muy interesante para nosotros poder desarrollar alguna medición de este tipo de percepción ciudadana con respecto a estos temas. Y un análisis cualitativo de los contenidos de los planes de acción. Esto es súper ambicioso, ya desde el principio sabíamos que no íbamos a poder hacerlo. Nuestro análisis es más cuantitativo, de clasificatorio con respecto a determinados criterios, pero con solo los 3 primeros planes estamos hablando de alrededor de 70 compromisos. Implicaría un esfuerzo logístico y presupuestario enorme poder hacer un seguimiento cualitativo de cada uno de esos compromisos. Nuestro análisis es mucho más cuanti, clasificando y analizando los compromisos a partir de criterios y variables. Y un análisis particular de los compromisos notables o los compromisos estelares. Esta es una clasificación específica que asigna la OGP, Javier lo nombró al pasar. Estos sí son mucho más limitados, son 8 o 9 creo que son en total en los 3 primeros planes. Son compromisos que están clasificados así, como estelares o notables, por el impacto significativo y transformador que pueden tener en la administración pública y que están incorporados. Los 3 planes tienen por lo menos uno. Bueno, a futuro también es una agenda interesante para explorar, poder analizar sí en detalle estos compromisos específicos, considerados especiales por la propia OGP, ¿no? por el impacto al menos potencial que pueden tener. Bien, perdón que termine hablando un poquito rápido, pero veo que estamos ocupando mucho tiempo. Así que hasta acá estamos con la presentación. Les agradezco la paciencia y la atención que nos han brindado. Muchas gracias. Bueno, gracias Sebastián, gracias Javier. Súper interesante sobre todo los resultados que han podido obtener. Desde la coordinación de investigación vamos a hacer todo lo posible para poder apoyarlos, para que puedan continuar con el desarrollo de estas iniciativas que están teniendo. Vamos con alguna pregunta que hay en el chat. Los que todavía no lo hicieron pueden hacerlo a través del chat o después solicitar abrir el micrófono, no hay problema. Quien hace algunas preguntas es Carla Torcoletti, que quiero darle la bienvenida y agradecerle también por estar presente. Carla es miembro de la Fundación para la Democracia Participativa y además es la coordinadora general del primer Congreso Latinoamericano sobre mercados laborales de la ciencia política y las relaciones internacionales, que nuestra universidad tiene el agrado de acompañar en su organización, en su realización, que va a ser para el mes de mayo del año que viene. Así que también aprovecho el espacio para invitarlos, para que estén atentos. Los vamos a ir convocando a diferentes actividades. Así que gracias Carla por estar. Y Carla hacía una pregunta. Dice, en relación a los 4 niveles del espectro de participación: consultar, involucrar, colaborar y empoderar. ¿Existen indicadores relacionados con las redes sociales? Es decir, ejemplos de acciones de los gobiernos que se incluyen en esos 4 niveles, pero que se desarrollan a través de las redes sociales. No sé, Sebastián, Javier. Sí, dale, Javier, ¿querés? No, ¿querés, profe, iniciar vos? Y yo después comento algo, simplemente. Bueno, sí, no tiene una medición específica de las redes sociales, analizan todos los canales y las posibilidades de participación, no discriminan específicamente, pero sí ha adquirido, incluso antes de la pandemia, había adquirido importancia en el proceso de elaboración de los planes de acción, las acciones remotas, no virtuales, como lo que estamos haciendo en este momento. Eso sí está incluido más explícitamente. Hasta donde yo sé, las redes sociales no se miden como algo específico. Vamos a medir redes sociales, pero es probable que estén incorporadas como algún elemento. No sé, Javier. Sí, no, exactamente. Primero que nada, gracias por la pregunta, Carla. Un gusto saber de tu fundación. Sí, en relación a lo que comentaba el doctor Baglioni, justamente, si uno busca un compromiso específico a lo largo de los 3 planes, no hay ninguno que diga exclusivamente redes sociales, ¿sí? Lo que no quita que a la hora de la difusión sí se haya tenido en cuenta
las redes sociales como un medio para, bueno, justamente hacer conocer las actividades de la ciudadanía, pero no hay un punto específico. Me parece interesante lo que planteás porque, bueno, justamente el rol que juegan a la hora de la participación de las redes sociales, más a una determinada ciudadanía con un cierto rango etario, o sea, es interesante la consideración que haces. Carla, sí, justamente yo te iba a invitar porque también vi tu comentario que participaste en la mesa, así que quiero que nos comentes alguna vivencia de cómo fue esa experiencia. Bueno, primero muchas gracias, perdón por tantas intervenciones, ahí escribir. Me parece re interesante el tema, primero porque por lo que nosotros hacemos, nuestra fundación tiene 25 años trabajando en todos los temas que están hablando ustedes, en la concientización, en la participación ciudadana, lleva el nombre de democracia participativa por esto, gobierno abierto, hicimos un montón. Específicamente con lo de nuestra participación en la Mesa Nacional, nos invitaron en el 2020, sinceramente, abonando su hipótesis, no lo conocíamos, nosotros no conocíamos la mesa, la conocimos en el 2020 y estoy segura que lo conocimos a partir del boom de la digitalización y de la difusión por todos lados en lo digital. Yo creo que si no hubiera estado la pandemia y la apertura a lo virtual, quizá no nos enterábamos. Nuestra experiencia en la participación de la mesa fue que las organizaciones que participaban, la gran mayoría, no me atrevo a decir un porcentaje, pero la gran mayoría eran de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Poquísimas eran del resto del tiro como dato, ¿no? En cuanto a la federalización y en cuanto a la inserción en el territorio de la mesa. De hecho, nuestra fundación nació en Trelew, Chubut, en Patagonia, Argentina. Yo ahora vivo en San Salvador de Jujuy, pero participo en esa fundación, soy la vicepresidente. Y entonces la experiencia de esa mesa era, primero, muy poca representación territorial. Y del lado de la participación, que también me reinteresó lo último que dijeron en las conclusiones, que era la percepción ciudadana de la agenda de gobierno abierto. La participación de las ONGs en esa mesa realmente era poca. Por ejemplo, nosotros, la cuestión era, acá están, chicos, todos estos compromisos, quienes de las ONG se comprometen a seguirlos. Era hacer un seguimiento muy bien armado, en una planilla de Excel. Cada ONG decía, bueno, yo según según mi nicho de trabajo, me comprometo a seguir, no sé, cuestiones de minería, yo me comprometo a seguir cuestiones de temas judiciales, etcétera. Cada uno asumía el compromiso de seguir un compromiso. Y la verdad es que fueron pasando los meses y la mayoría, por distintas cuestiones que ustedes bien señalan en la investigación, no señalan las cuestiones, pero lo dicen, ¿no? Por un montón de razones, porque no éramos financiados, porque por debilidad, por falta de participación ciudadana, justamente, y por un montón de factores que desconozco, yo conozco los de mi organización, la verdad es que no se hacían esos compromisos. Muchos no lo seguían. Entonces, la tarea estaba bastante incompleta. Pero quiero destacar que los coordinadores de esa mesa, que eran también de organizaciones de la sociedad civil, siempre incentivaban, pregúntanos lo que quieran, muy abiertos intentando motivar justamente la participación. A mí en lo personal me parece un espacio buenísimo esa mesa, aunque coincido con todo lo que dicen, digamos, yo puedo dar fe en lo empírico, en lo poco que participo, no estuvimos desde el inicio, pero puedo decir como dato para ustedes que era tal cual mi experiencia como lo dicen. Debilidad, una muy buena idea, pero que falta de los dos lados, falta del lado del Estado, falta lo operativo, porque lo bajaba a la empiria, porque era todo como muchas cuestiones que se quedan en la forma, que están buenísimas, y charlar en Zoom como estos, pero bueno, después no había una contraparte real del Estado. Vuelvo a decir,
que es, cuento mi experiencia, ¿no? Mi pedacito, el rompecabezas, habrá otras cosas. Y lo último, para cerrar, que quiero decir es que si en el futuro, en esto de que ustedes dijeron, de medir o investigar la percepción ciudadana de la agenda de gobierno abierto, me pongo a disposición a través de Diego Furnari, que le agradezco un montón, que me haya invitado, que me contacten si quieren, si necesitan ayuda, si les sirve nuestra organización, porque nos interesa mucho el tema. Los felicito, sinceramente. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Gracias. Sí, no sé si hay preguntas. Yo quiero decir, con el tema de la extensión geográfica y la adopción de la agenda de gobierno abierto en todo el país, Cava siempre fue líder en este tipo de agendas, incluso antes del gobierno nacional, y al día de hoy es por lejos el gobierno que más ha actuado en estos valores. Después está el gobierno nacional, que adopta los planes a partir de 2013, y la novedad del tercer plan, como marcábamos, es la inclusión de compromisos que son asumidos por gobiernos provinciales, ¿sí? Y acá no es solamente Santa Fe y Mendoza o Córdoba, ¿no? Está también Chubut, está Jujuy tiene un compromiso, está Río Negro, Neuquén, no sé si están los dos. Digo que no, hay una cierta extensión y había una ampliación en ese tercer plan. En el cuarto plan, hasta donde yo sé, se perdió eso, que es una cuestión, ¿no? Y con los compromisos bueno, la Mesa Nacional se supone que tiene presencia en todas las provincias, no estoy seguro si es realmente así. Y los encuentros federales Argentina Abierta, que se hicieron 4, también los hicieron en Mendoza, los hicieron hicieron uno en La Plata, y otro no me acuerdo. Bueno, pero bueno, hay ciertos intentos, cierto empuje a federalizar esta agenda, con resultados no tan buenos, pero con algún resultado. Bien, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya podemos ir cerrando un comentario. ¿Nadie? Y tenemos casi 2 horas, así que estamos. Bien. Un poco Bueno, maratónicos, bueno. agradecerle de vuelta a todos. Sí, agradecerle a todos de vuelta por estar, por el acompañamiento, a Sebastián, a Javier, a Lucía, por haber expuesto los resultados de su trabajo. Los invitamos a todos a acompañarnos en todas las actividades que vayamos realizando, estar atento a las redes, estar atento a lo que vayamos proponiendo, y nuevamente agradecerles a todos por estar. Así que de mi parte nada más, y bueno, nos estaremos reencontrando en una próxima actividad. Muy bien, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. Gracias, Diego, gracias a todos. Adiós. Chao. Chao, profe Cardoso, nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias, felicitaciones.